Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. El tema, ¿verdad? Como ven, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y vamos a darle enfoque a lo que es la águila en la palabra. Y dice la palabra en Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como vemos, Señor, la palabra nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y estamos en un tiempo de espera. Me comentaba el pastor hace unos minutos en las pruebas que hacíamos para la transmisión que nuevamente lo que es la pandemia, lo que es el COVID se está nuevamente esparciendo, ya que han habido, ¿verdad? Manifestaciones a causa de los disturbios por el asesinato, ¿verdad? De George Floyd. Ha habido también personas que han descuidado lo que es la prevención, han dejado de usar máscaras, se están yendo a parques, yendo a piscinas y ahora estamos nuevamente a la incertidumbre, a la espera de que las autoridades nuevamente restrinjan lo que es el tiempo de las personas afuera. Y el tema del águila es un tema también relacionado a lo que es el tiempo. Dijimos que el águila puede vivir unos 70 años, que la palabra también nos dice que la vida, el tiempo del hombre, ¿verdad? Los años del hombre son 70 y de los más robustos 80. Pero mira qué casualidad que esta ave, ¿verdad? Que es uno de los animales más simbólicos en lo que es a través de la historia, como decíamos, también su vida son unos 70 años, algunas duran más. Pero dice aquí la palabra en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor, ¿verdad? Que esto es un tiempo de espera, que lo que estamos haciendo a la expectativa de que va a suceder, sus fuerzas van a ser renovadas. Y debemos de tomar este tiempo y aprovecharlo para que tengamos un espacio y nosotros podamos renovar nuestras fuerzas en el Señor a través de la oración, a través del estudio, pero también las cosas que hacemos. He conversado con varias personas que han dedicado este tiempo a desarrollar sus hobbies, a desarrollar sus ministerios, a hacer cosas que hace tiempo no hacían. Y el águila llega un tiempo en que hace un detente y tiene que esperar un tiempo. Según los datos que leía, ese tiempo es unos 150 días, que estamos hablando aproximadamente unos 5 meses. El águila de estar 40 años explorando, volando. Hay águilas que pasan de país en país. Hay águilas que emigran hacia el norte, otras emigran hacia el sur. Tengo el dato oficial. En el año 2015 yo vivía cerca de un cuerpo de agua en Puerto Rico y un día estaba mirando desde el balcón de mi casa porque el río pasa por detrás de mi casa y oigo un gran splash, ¿verdad? Un gran sonido del agua moviéndose. Y cuando veo es este gran pájaro gigante que se tiró al agua. Y cuando yo veo, el pájaro se tira, pero a la misma vez mete su cabeza y saca un pez más o menos como unas 7 pulgadas. Pero me extrañó porque, ¿verdad? Comienza a aletear, se eleva y lleva ese pez de unas 7 pulgadas en sus garras y se paró como en una especie de duna. Yo vivo en el área de norte, de la costa norte, y hay ¿verdad? Algunas formaciones pequeñas. Y esta águila se para ahí y empieza a pasar su boca por el pez. Y yo me estuvo extraño porque yo nunca había visto el águila puertorriqueña que llamamos guaraguao.
¿verdad? Era como los taínos del Caribe llamaban al águila del Caribe, que es más oscura, no es blanca como la águila americana. Y yo nunca había visto un guaraguao tirándose al agua. Siempre el guaraguao pues es un animal que su presa es terrestre, ya sean ratas, gallinas, pequeños animales. Y me contacto con el Departamento de Recursos Naturales de mi país y le digo, mira, muy extraño, vi como un guaraguao, un pájaro tirándose al agua para tomar una presa. Y me dice, mira, no, lo que sucede es que tenemos datos de que hubo una tormenta recientemente y, ¿verdad? Las tormentas que afectan el área de la Florida empujaron algunos pájaros de lo que es el área del sur de Estados Unidos hacia el Caribe. Y una de esas fue esa águila solitaria que cayó en el pueblo donde yo vivo, porque es un pueblo, ¿verdad?, que tiene muchos sistemas naturales, tiene acuíferos, tiene lagunas, tiene playa, tiene bosque. El pueblo donde vivo tiene muchos sistemas. Y esa águila se vio forzada a ¿qué? A mudarse de lugar porque habían vientos de tempestad, había una tormenta en el área sur de Estados Unidos, todo lo que era el área de Florida, todo lo que es el área del Golfo de México, y emigró hacia Puerto Rico. La preocupación de aquel oficial de recursos naturales me dijo, bueno, lo único que nos preocupa es que ella pueda comerse lo que nuestro guaraguao, nuestra ave natural, se come, porque ella, además de ser un animal que toma animales de la tierra, también lo toma animales del agua y tiene un mayor porcentaje de sobrevivencia que nuestro guaraguao. Así que ellos querían, ¿verdad?, capturarla y llevarla nuevamente a Estados Unidos, pero vimos en este ejemplo qué sabia fue el águila, en que habían vientos de tormenta, había una temporada de tormenta muy fuerte allá en la Florida, y se muda y vuela lo que es Cuba, las Bahamas, República Dominicana, y llega a Puerto Rico. Estamos hablando de miles de millas. Así que ella fue muy sabia y dijo, no me voy a mover de donde es la tormenta y voy a buscar nuevos lugares. Así que en ocasiones nos pasa así, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, y el águila es un animal muy sabio que hace cambios en su vida. Así que dice que se remontarán con alas como de águila, y a veces tenemos que hacer eso. Tenemos que remontarnos y tenemos que buscar nuevas opciones si lo que está ocurriendo no funciona. Después que nosotros tengamos una conexión de oración con el Señor, de que busquemos su palabra, nosotros tenemos guianza en lo que es la oración y la palabra para hacer cambios en nuestra vida. Pero la palabra nos está diciendo que seamos como el águila, que esperemos en él, que tomemos tiempo, pero que también hagamos esos cambios en el tiempo que es posible hacer. Así que dice, correrán y no se cansarán. Como les dije, el águila vuela miles de millas para alcanzar, ¿verdad?, lo que es buscar comida, lo que es aparearse. De hecho, leía que el águila, donde nace, no importando lo lejos que está, ella vuelve a aquel lugar y ella se aparea. Así que dice también que caminarán y no se fatigarán. El águila tiene una capacidad de subir muy alto y planear y no se fatiga. Así que una vez el grupo 33DC es un grupo de adoración de mi país que iba hacia los Estados Unidos a una actividad cristiana. Y él le contaba que había un huracán, creo que era el huracán Andrew, que pasaba por el área del Caribe, y el piloto que iba a volar, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos, pidió instrucciones ya que la tormenta se había movido en las últimas horas. Y el piloto les indica a ellos que estaban en el vuelo de que estaban confrontando problemas de turbulencia porque la tormenta, ¿verdad?, el huracán, creo que era Andrew, estaba, ¿verdad?, afectando lo que era el vuelo. Pero cuenta Banjo Esquilín que ellos fueron enterados por el piloto de que iban a subir el vuelo, y el avión, que iba a unos 31,000 pies, que es el promedio ¿verdad?, de un viaje desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos, subió, y él le indicó, vamos a subir a la altura de 37,000, 38,000 pies, porque tenemos que pasar por encima
de esa tormenta. Así que pónganse en todos los cinturones que vamos a subir. Y aquel avión subió a una altura tan alta que Banjo dice que podían ver lo que es la línea. Yo he estado en ese tipo de vuelos de casi 40,000 pies, que usted puede ver ya donde termina la luz del planeta, ¿verdad? De lo que es la circunferencia del planeta, y comienza uno a ver un poco de oscuridad. Eso ya cuando usted está en alturas muy altas, eso es posible. ¿Qué ejemplo quiero darles a nosotros? Que en tanto nosotros estemos acá abajo con problemas, la manera más eficaz es buscar del Señor, mirar arriba y hacer una reflexión de que sin nosotros, sin el Dios del cielo, sin nuestro Padre Celestial, como dice el Padre nuestro que está en los cielos, si nosotros no miramos hacia arriba, si nosotros no subimos hacia arriba, no vamos a encontrar solución a lo que estemos pasando. La tormenta y la crisis que estemos pasando en este tiempo va a tener solución, y es nosotros mirando hacia arriba. Así que él contaba de que ellos pasaron por encima de aquel huracán porque subieron muy alto. Es lo que hace también el águila, y vamos a estar hablando próximamente. Así que como vemos aquí, vemos el águila. Siempre que usted ve el águila tiene un porte como fuerte, como serio, y a pesar de ser un animal que no tiene músculos en sus facciones, su parecer es un parecer muy fuerte. Y no en balde por esto, ¿verdad? Muchos líderes y lo que son personas que han sido líderes mundiales, líderes de ejércitos, la han tomado como su símbolo. Bien, pasamos al próximo slide. Y la palabra nos tiene infinidad de citas. Podría decirle que decenas de citas que nos hablan acerca de la Biblia. Comienza muy temprano en lo que es el Antiguo Testamento, en Levítico. Dios le da una orden en el libro de Levítico y de Deuteronomio de que el águila no se puede comer. O sea, Dios está dando una protección a este animal desde el principio de la creación, y dice que en Levítico 11:13, además de estas, además estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación, y menciona el águila, el buitre y el buitre negro. Así que entre los animales que no se pueden comer, ¿verdad? Está ese. Es claro, ¿verdad? Que sabemos que hay tribus, ¿verdad? Que no conocen lo que es el contexto bíblico y tienen la necesidad de hacerlo, y no podemos juzgarlo, pero lo que es nosotros no tenemos esa necesidad al momento, ¿verdad? De tener que sacrificar un animal, ¿verdad? Tan bello y no atender lo que el Señor dijo en la palabra. Dice también Deuteronomio 14:12, pero estas no comerán el águila, el buitre y el buitre negro. También nos dicen Deuteronomio 28:49, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como el águila, una nación cuya lengua no entenderás. Y aquí, ¿verdad? Ya el Señor dándole un mensaje profético allí a la nación. ¿Y por qué el Señor, el Dios le está dando un ejemplo de que va a ser rápido ese ataque? Porque el águila es un animal que alcanza un promedio de 99 a 100 millas por hora. Se ha registrado y se ha medido ya por la ciencia de que es un pájaro muy veloz. De hecho, tiene una manera de ataque en que cierra sus alas y desciende, y es muy difícil de percibir por los animales que están abajo. Así que por esa razón, ¿verdad? Dios, que es conocedor de la ciencia, sabe que el águila es un animal muy veloz, y por eso da el ejemplo. Dice Deuteronomio 32:11, como un águila que despierta su nidada, que revoltea sobre sus polluelos. El águila constantemente está alimentando a sus polluelos, y a veces los encuentra dormidos, y ella va y los despierta. También nos habla también en el libro de Job. Dice Job 9:26, se deslizan como barcos de junco, como águila que se arroja sobre su presa. Así que el águila es un animal muy hábil, y Dios nos está dando una muestra de lo que es admiración por este pájaro, que en realidad es muy hermoso y muy peculiar.
Así que continuamos con las citas bíblicas. Águila, Job 39:27. ¿Acaso tu mandato se remonta el águila y las alturas y hace, disculpen, ¿acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Eso es en el libro de Job ya, ¿verdad? Cuando Dios estaba preguntando. En el Salmo 103:5 dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y ahí vamos a estar hablando más adelante cómo el águila pasa este proceso en el que cuando llega a una edad tiene que pasar por un proceso de restauración. Proverbios 23:5 dice, cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Así que de momento dejamos de verla porque ella ha emprendido un vuelo rápido. Proverbios 30:19 dice, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro del barco en medio del mar y el rastro del hombre en doncella. Jeremías 48:40 dice, porque así dice el Señor, como águila volará veloz, uno que extenderá sus alas contra Moab. Sigue, ¿verdad? Ya dentro de lo que es el marco profético de la historia de Israel. Sigue también hablando Jeremías 49:16. En cuanto al terror que infundirás, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras, tu nido tan alto como el águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Escuchaba a un comentarista, ¿verdad? Que hablaba acerca de lo que es el programa de lo que es la NASA y el ir a Marte. Y recuerden que esto fue escrito en un contexto muy antiguo, ¿verdad? La palabra, como queremos siempre enseñar, la palabra no fue escrita en nuestro idioma español, la palabra no fue escrita en nuestro contexto cultural, ni la palabra fue escrita en nuestro tiempo. Y cuando vemos este tipo de citas, muchas de estas citas tienen un contexto en el cual lo podemos llevar a lo que era el momento donde se escribieron y también a un contexto profético, ¿verdad? Sobre futuro. Y miren cómo dice, en cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el águila, de allí te haré bajar. Y hermano, nos hablaba acerca también de otra cita que dice, y aunque a las estrellas subieres, allí te encontraré, ¿verdad? Nosotros no podemos escapar por más alto que queramos escondernos del Señor. En el caso de la otra cita, ¿verdad? Creo que es en Malaquías, dice que aunque subas a las estrellas, allí te encontraré. Y esto, ¿verdad? Nos dice que quizás, ¿verdad? El hombre, de hecho, ya el hombre llegó a una pequeña estrella, que es la Luna. Ahora el hombre quiere llegar al planeta Marte. Eso quizás sea posible, pero allí, aun si el hombre llegare, allí el Señor va a depositar su ira sobre los que no están bien delante de él. Continuamos con las citas bíblicas donde se encuentra el águila en la palabra. Una también en Jeremías 49:22 y dice, se remonta, vuela veloz como un águila y se extiende sus alas contra Bosra. En aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en parto. Y sabemos, ¿verdad?, que un parto es un proceso muy fuerte, muy doloroso. Así que el Señor estaba dando un anuncio de lo que iba a ocurrir en aquel tiempo. Ezequiel 1:10, la forma de sus caras era como la cara de un hombre, los cuales tenían cara de león y a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Y aquí, ¿verdad? Estamos hablando de un contexto ya muy simbólico. También vemos en el libro también de Daniel, en el libro de Apocalipsis, vemos también mucho simbolismo que tienen diferentes figuras de lo que son animales. Así que es interesante, ¿verdad? Y les exhorto a que se adentren en lo que son todos estos simbolismos en la palabra. Dice también Ezequiel 17:3, dirás, así dice el Señor Dios,
una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje y de muchos colores, vino al Líbano y se llevó la copa de cedro. También Ezequiel 17:6, brotó y se hizo una vid muy extendida y de poca altura y con sus sarmientos vueltos hacia el águila, pero sus raíces quedaron debajo de ella y se hizo una vid, echó pámpanos y se hizo frondosa. Así que, ¿verdad? Y no se está hablando acerca de lo que es una cosecha. Ezequiel 17:7, pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje, y esta vid dobló sus raíces hacia ella, y ella la extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada para que la regara. Así que el plumaje del águila, de hecho, hace aproximadamente 2 años estuvimos visitando lo que es la reserva natural aquí en el área de Lata Plantation. Esto es en el área del norte de Charlotte. Ellos tienen un área que es un fideicomiso que conserva este tipo de animales, y usted puede ver lo que son el águila, lo que son los tamaños del águila, y un águila puede, cuando extiende sus alas, puede alcanzar casi entre los 7 y los 8 pies. Por eso aquí se está hablando de que es un plumaje abundante, porque el águila es un ave que cuando extiende sus alas, para las personas de Centro y Sudamérica, puede ser más de 2 metros de ancho. Así que por esa razón la Biblia está haciendo esa comparación. Así que imagínense, ¿verdad? 2 metros de ancho. Si usted mira las puertas de su casa, son más o menos 2 metros y un tercio, ¿verdad? Que serían en Estados Unidos unos 7 pies. Así que cuando una águila extiende sus alas, estamos hablando que puede ser hasta más larga que el largo de la puerta de su casa, que en un promedio son unos 7 pies o 2 metros y algo. Así que impresionante el tamaño. Yo he visto algunas de cerca y de verdad es un animal muy impresionante. Daniel 7:4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Oseas 1:8 dice: pon la trompeta a tu boca, como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Así que el Señor sigue utilizando el símbolo del águila como un símbolo, ¿verdad? De que va a ser un juicio eminente y rápido. Dice Abdías 1:4, aunque te remontes, aquí es el versículo que les hablaba. Dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Y mire, vamos, ¿verdad? A llevarlo al contexto de lo que se está tratando. El hombre quiere llegar a Marte. De hecho, el hombre quiere hacer lo que son la NASA y distintas asociaciones de espaciales en las diferentes naciones. Quieren hacer una base primero en la Luna, porque esta base va a ser un ensayo a lo que va a ser la vida en Marte. Pero miren lo que nos dice la palabra. Dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Y el comentario, ¿verdad? Que contextualizaba este hermano, es que podemos ver que hay una relación con lo que hoy día estamos viendo. Se quiere hacer primero unas bases en lo que es la Luna para ensayar luego lo que sería un viaje a Marte. Este viaje a Marte, ¿verdad? Se planifica ya para hacer en los próximos 10 años. De hecho, ya se está haciendo el escogido de los académicos, son unos científicos que están dándose voluntariamente para un viaje de solamente ida. Miren si estas personas sienten pasión por este asunto de la ciencia, que están dispuestos a llegar a aquel lugar y enfrentar a lo que sea. Pero miren, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí el Señor. Si usted tuviese la idea y tuviese ese pensamiento escapista de huir del Señor de alguna manera, de tratar de esconderse del Señor, sea donde sea en cualquier parte de la tierra, escapar del Señor a cualquier lugar, allí dice el Señor que no importa que te vayas a las estrellas,
la ira del Señor va a llegar a aquel lugar. Así que no hay manera de escaparnos de lo que es el Señor. El Señor es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todos lados. Y este verso, ¿verdad? No, nos es claro de que no hay manera que escapemos de la ira del Señor si estamos faltando a lo que es la ley del Señor, si no hemos aceptado a nuestro Jesús como Salvador. Así que continuamos. Apocalipsis. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y ya estamos ya hablando, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Juan nos da varios ejemplos de simbolismos con el águila. Apocalipsis 8:13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, los que otros tres están para tocar. Así que hay un ay, y un ay es un anuncio, ¿verdad?, de dolor y de crisis en ese tiempo que va a ocurrir. Y por último, ¿verdad?, y traté de cubrir todos y cada uno de los versos que tiene la Biblia con la palabra águila, ¿verdad? No definiendo la verdad, porque nos es imposible por razón de tiempo. Esto nos tomaría, yo le diría, que un semestre. Así que el último es Apocalipsis 12:14, y dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que esta también se encuentra en Apocalipsis, y ya es lo que es un contexto más de escatología, que quizás, ¿verdad?, en el futuro podremos abundar, ¿verdad?, ya con nuestros pastores en unos próximos estudios. Así que ya hemos dado un resumen de lo que es la águila en el contexto bíblico por completo. Hemos explorado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde tan temprano como Levíticos, que está en el Pentateuco, ¿verdad?, los primeros 5 días de la Biblia, hasta Génesis. Así que ya vamos a empezar, ¿verdad?, con lo que es el proceso de vida del águila. Y como vemos, esta águila que vemos aquí, la vemos un poco diferente. Vemos que sus alas han perdido un grosor, ¿verdad? Vemos en esta área, vemos que esta águila ya no tiene tanta capacidad de vuelo. ¿Por qué? Porque sus alas se han puesto un poco finas. También, como vemos, las garras están bastante largas y dobladas, y eso explica parte de lo que queremos hoy hablar. Sabemos que muchas personas conocen lo que es el proceso del águila, pero muchas no. Y nuestra iglesia es una iglesia joven, que también está impactando a nuevas familias y nuevas personas. Y es conveniente, ¿verdad?, de que traigamos el tema de lo que es el proceso del águila. Así que dice el Salmo 103:5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Repito, Salmo 103:5, anótelo allá: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice que cuando el águila alcanza a sus 40 años, pierde fuerza y destreza para volar y cazar. Así que también es común en el ser humano, ¿verdad? Hay un médico que sigo. Él es un médico, además de ser médico generalista, también es un doctor en lo que es naturopatía, y él decía que el ser humano tiene unos ciclos de cada 7 años, va cambiando. Y en el caso mío, ¿verdad?, yo visualizaba, ¿verdad?, y trataba de internalizar lo que él decía. Y es cierto, cuando un niño tiene 7 años, vemos que sus facciones van cambiando. A los 14, la adolescencia, el rostro va cambiando. A los 21 llega a la edad, ¿verdad?, a la mayoría de edad. A los 21 años el cuerpo deja
de crecer. A los 28 a mí se me empezó a caer el pelo. Seguimos 7 más, 35, ya yo estaba casi sin pelo. Y a los 40 ya el cuerpo empieza a dar unos cambios. Así que mire esta relación entre lo que es el ser humano y el águila. Dice, ¿verdad? Que cuando ella llega a los 40 años comienza otra etapa. De hecho, el ser humano comienza su segunda edad a los 40 años. La primera edad es a los 21, a los 40, 42 es la segunda, y a los 60 es lo que se llama la tercera edad. Así que cuando el águila, ¿verdad? Aquí hay un paralelismo entre lo que es el ser humano y el águila, y Dios, ¿verdad? Hace las cosas en el orden que quiere. El águila comienza un proceso a los 40 años, y ese proceso ella tiene que tomar una decisión, y es rendirse, darse por vencida, o comenzar ese nuevo proceso. Le voy a pedir allá a nuestro hermano Rafa que lea el próximo slide. Muy bien. Sus plumas se ponen viejas y pesadas y su pico se recubre de una corteza que le causa mucha dificultad. Se recluye en su nido por un periodo de 4 meses y a veces más. El águila a los 40 años tiene 2 opciones: o se renueva o muere, porque como bien tú decías, sus garras se alargan tanto que empiezan a curvarse, lo que le dificulta cazar las presas. Correcto. Su pico empieza a curvarse también, que corre peligro de poder herirse su pecho durante el vuelo o cuando se lanza sobre las presas. Y a los 40 años, ¿qué hace el águila? Se recluye en su nido, busca un lugar bien alto, porque es un proceso doloroso que causa dolor. Un lugar bien alto en la montaña, en una roca, y allá hace su nido. Y primeramente, ¿qué hace? Golpearse el pico contra la roca para desprenderse de ese pico viejo. Cuando ese pico empieza a formarse el nuevo pico, que ya está fuerte, ¿qué hace el águila? Empieza a arrancarse las uñas. Y esas uñas se regeneran. Empiezan a salir nuevas uñas fuertes como las primeras que ella tuvo hasta los 40 años, más o menos, exactamente. Y luego... Y como vemos ahí, parece que no es algo fácil, porque ellos tienen como una membrana, lo que es dentro de la pezuña, o sea que es un proceso tanto para el pico, ¿verdad? Que tiene que golpear, y en el caso de la uña, que tiene esa membrana adentro, es un proceso muy doloroso y que tarda tiempo. Tarda unos 150 días aproximadamente, entre 4 o 5 meses. Entre 4 o 5 meses. Entonces, cuando estas uñas ya empiezan a salir y a fortalecerse, empieza el proceso de arrancarse las plumas viejas, las que son demasiado gruesas y pesadas, que ya son plumas viejas, que le impiden un vuelo rápido. Por eso el Señor decía, de modo que te rejuvenezcas como el águila, porque es un proceso de rejuvenecimiento del águila. Y vemos este proceso, pero te lo dejo a ti, maestro. No, yo porque así tiene que ser nuestras vidas. Estoy disfrutando. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de hablar. ¿Qué decimos con nuestra boca? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Cuál es nuestro andar? ¿Cuál es nuestro vuelo? Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y decir, ¿qué tengo que quitar de mi vida que impide que yo pierda fuerza, que yo no tenga la fuerza delante, que yo no pueda servir al Señor, amar al Señor, ayudar al Señor en la obra que Él quiere hacer, aunque somos extranjeros y advenedizos en esta tierra? Y entonces, te felicito, Julio, porque has tocado un tema que a mí me gusta, pero que además creo que es muy importante.
para la cristiandad, porque vemos la belleza del águila. Claro, y viendo la relevancia que el Espíritu, ¿verdad? Como autor de lo que es la Escritura, ¿verdad? Sabemos que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y ver que desde el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la palabra, el Señor nos da estos distintos ejemplos que tuvimos, ¿verdad? La primera parte del estudio, viendo cuando estudiaba el tema, ¿verdad? Veía de que aún más que ver el proceso de restauración, el proceso de lo que es, bueno, de autorrestauración, porque ella misma tiene que valerse de lo que Dios le da, que es su pico, ¿verdad? Y es sus uñas para poder restaurarse, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros no nos podemos restaurar por nosotros mismos, sino que es una acción del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar en ese proceso. Exactamente. Yo te decía, Julio, que es un proceso doloroso porque mientras el pico está creciendo, ella no puede comer, el águila no come. O sea, no come lo que habitualmente, que se alimenta de carne viva. Está sola, tiene que sentir el dolor sola, tiene que ser restaurada, como tú decías, ella misma, restaurarse. Es como un retiro, cuando nos retiramos espiritualmente, que ayunamos, nos tenemos, ¿verdad? De nuestros placeres diarios, ¿verdad? De nuestras comodidades. Exactamente. Es un proceso que aunque doloroso, a veces nos resulte en nuestras vidas, tenemos que desprendernos de las cosas inservibles y que no le agradan al Señor, y tenemos que hacerlos nosotros mismos. Desde luego, la presencia de Dios en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que apartarnos y hacer una parte en nuestras vidas. Amén. Por eso te decía que me gusta el tema, te felicito. Amén, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Okay. Es el interés, ¿verdad? De nosotros, de que nosotros mismos nos ministremos a nosotros mismos. Amén. Amén. Y otros salgan ministrados. Amén. Y es lo importante, ¿verdad? La palabra nos habla de velar los unos por los otros. Y cuando traemos este tipo, ¿verdad? de temas, estamos haciendo eso. Pero mira qué interesante, cuando te doy a hacer el comentario, la primera parte del comentario ha sido muy aceptado y has contribuido de una manera, ¿verdad? Excelente al estudio. Así que, hermano Rafa, muchas gracias, ¿verdad? Por tu parte. Aquí estamos. Amén. Bien, y como vemos, y como explicaba muy bien nuestro hermano Rafa, miren lo que es la parte de la membrana interior de esa es una uña de ave. Ellos adentro tienen esa parte sola y esa parte nuevamente tiene que crear. Y como decía nuestro hermano Rafa, es un proceso de 150 días, ¿verdad? Usted cuando muda una uña, que se da un golpe o algo, eso se tarda. Y pues imagínense en el caso de un águila que esas uñas son aún más duras que las nuestras. Las nuestras son fáciles de doblar, pero en el caso de las águilas son unas uñas de una constitución muy fuerte. Y como ven ese pico, ¿verdad? Ese pico ya está roto, ese pico no está hábil para cazar. Como ven, el pico está encima de lo que es la parte de abajo, está doblado. Por tanto, se le obstruye el poder comer. Vieron el pico que la parte está encima del otro, por tanto no es funcional para ella. Ella tiene que hacer un detente y tiene que abstenerse de intentar comer y de comer, aislarse, separarse por ese tiempo, buscar un lugar alto donde no sea víctima, ¿verdad? De lo que son depredadores como los lobos, como las hienas, animales que si la ven a ella terrestremente, ¿verdad? Posando, la pueden atacar y pueden ser presa de ellos. Así que es un proceso el que ella comienza y ella tiene que subir hacia allá arriba, tiene que ir a lugares altos, tiene que ir a la roca y es algo que también el Señor nos dice en este tiempo, que nosotros comencemos un proceso en nuestra vida, un proceso de restauración. Y le voy a pedir a
allá voy a buscar algún hermanito. Le voy a pedir a nuestro pastor que lea lo siguiente. Inicia un trabajo doloroso de golpear su pico contra la pared de la roca para que se suelte la cáscara. Rasca la pared y las piedras para gastar sus uñas hasta arrancarlas. Luego tiene que quitarse las plumas de su cuerpo golpeando las alas contra la roca utilizando el pico. Hay también una porción bíblica, ¿verdad?, que nos habla de lo que es el alfarero. Y el alfarero, cuando ve que esa vasija no está bien hecha, no está pulida, le quedan burbujas, no está bien formada, vuelve nuevamente y la humedece y la tira contra una superficie fuerte, la golpea para de nuevo formarla y hacerla. Así que la palabra del Señor nos da muchos ejemplos de que los procesos de restauración no son procesos fáciles, pero son procesos que al final nos traen bendición y, como dice la palabra, vida eterna, que es la intención de Dios y es lo que Dios quiere. El Señor quiere salvarnos a través de su Hijo Jesús, pero en ocasiones tenemos que pasar el proceso. Hay personas que los procesos son más fuertes de unos que otros. Hay personas que han conocido al Señor en la tranquilidad de su vida, no han tenido que pasar por una crisis, pero hay personas que sí han tenido que pasar por alguna crisis, algún proceso, ¿verdad?, de cambio. Y pues dentro de lo que es la soberanía del Señor, el Señor a veces permite que estas cosas ocurran, pero si pasan, el Señor nos está diciendo en esta hora que están pasando para nuestro bien, que están pasando para bendición nuestra y salvación nuestra. Por allá, algún hermano de la familia Rivera que quiera leer la próxima. Una a una, como si estuviera haciendo una grotesca depilación con pinza. Quedará en su nido hasta que las uñas y las plumas crezcan otra vez y su pico sensible se fortalezca. Cuando sale del nido, meses después, estará completamente renovado. Bueno, que sí, que vemos a que aparte de que tiene que esperar su tiempo para poder volver a salir, es como decir, como tú dijiste ahorita, como si estamos en un retiro, estamos renovándonos, estamos fortaleciéndonos en la palabra del Señor y tenemos que esperar nuestro tiempo para poder salir de ahí a esparcir su palabra, como quien dice. So, el ave está esperando su tiempo para poder volver a salir y ser una mejor ave. So, para nosotros ser un mejor cristiano, tenemos que pasar un proceso. Otro comentario que me oyen. Amén, sí. Que podemos aplicar es cuando una persona viene a los caminos del Señor por primera vez. Muchas veces nosotros pensamos que esa transformación de renovación es inmediata, puede ser inmediata de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas personas toman tiempo, así como el ave, como esa águila se toma tiempo para poder completamente ser renovada. Hay seres humanos pues que cuando vienen a los caminos de Dios toman Dios tiene su tiempo, ¿verdad?, determinado para transformarlos. Muchas veces personas que dicen de la noche a la mañana hice un cambio drástico, pero hay otras personas que se toman tiempo. Correcto, así es, hermana Lourdes, y ¿verdad? Ustedes han dado dos ejemplos diferentes. Mira qué cosa, me gusta el ejemplo de nuestro hermano Peter, que lo lleva a lo que es la vida del ministerio, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en un ministerio, el Señor nos llama para algo. En ocasiones no es que el Señor nos llama y de inmediato tenemos que comenzar a trabajar en ese aspecto del ministerio. No, el Señor nos está llamando para prepararnos y, como dice el hermano Peter, este proceso del aire lo podemos ¿verdad?, también llevar como un ejemplo de retirarnos, de tomar tiempo para leer la palabra, de tomar tiempo para estudiar, buscar un buen instituto bíblico, un buen seminario. Y en el caso que nuestra hermana Lourdes, ¿verdad?, muy acertado lo trae, cuando son nuevos convertidos, hay nuevos convertidos que instantáneamente personas se convierten y vemos un cambio en ellos, pero hay otras personas, como dice nuestra hermana Lourdes, que toma tiempo y ¿verdad? Y mira, podemos aplicarlo
de estas dos maneras, sobre lo que es ya el cristiano y su preparación hacia el ministerio y lo que es el nuevo cristiano y cómo va a emprender una nueva vida en Cristo Jesús. Muchas gracias a Peter y gracias a Lourdes, ¿verdad?, por sus comentarios. Amén, amén. Amén. Ok, sí, perfecto. O cómo no. Este episodio único en la vida del águila sirve para ilustrar la renovación del hombre que se convierte a Cristo, representado a alguien para recibir su vida nueva. Debe apartarse de las cosas del mundo y hacer un cambio completo en su forma de ser y pensar, despojándose de viejos hábitos pecaminosos y cosas que lo debilitan y no lo dejan avanzar en su desarrollo espiritual como cristiano. Amén. Bien, y como vemos, ¿verdad? Este proceso nos da la oportunidad de que le pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice el salmista, examíname, mira el camino de perversidad que hay en mí, mira las cosas que hay en mí que no te agradan. Y este proceso, ¿verdad? Como el proceso mismo del águila que va arrancando sus plumas, ¿verdad? Nos da un detalle, ¿verdad?, importante, de que tenemos que dejar esas cosas, tenemos que apartarnos, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder tener un nuevo pensamiento, para tener la mente de Cristo, pensar, ¿verdad?, como Dios quiere que nosotros pensemos. No es meramente un estilo de vida, de que los domingos vamos a la iglesia, los miércoles nos reunimos, de que compartimos sanamente, de que no hablamos palabras obscenas. No. Es un cambio de ver cómo el Señor ve, y es ¿verdad? Algo que es un proceso fuerte en la vida del cristiano, a veces un proceso extenso, ¿verdad? Despojarnos de esos viejos hábitos, ¿verdad? Como dice, predicaba nuestro pastor el pasado domingo, ¿verdad? Ese cambio, esa metanoia en nosotros, que es un giro completo de 360 grados, de que lo que estábamos haciendo ahora giramos y ahora estamos de 180 grados, disculpen, estamos haciendo algo diferente, que la gente vea un cambio en nosotros, que la gente vea un testimonio en nosotros, que vea algo diferente, ¿verdad? Luego de que pase ese cambio. Gracias, hermana Lourdes, por su participación. Si nuestra hermana Joana está al alcance del micrófono y puede leer la próxima. Valiente significa tener la valentía de volver a empezar, estar dispuestos al cambio, recibir la vida nueva. La palabra de Dios es abundancia de bienes para quien la conoce y practica. Declarar la palabra y vivirla es fortaleza y renuevo para todo el cuerpo, alma y espíritu. Sí, hay que, como todo cambio y para renovarse hay que disponer el corazón y la voluntad para hacerlo, porque así como dijiste que para que Dios nos haga una vasija nueva, tenemos que disponer de ese corazón y esa voluntad para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y ese cambio pueda darse. Con corazón sincero, con estar dispuestos a que el Señor haga la obra y nos guíe en ese camino y en ese andar para poder cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, y el Señor hace la obra, el Espíritu Santo va a hacer la obra, pero hay que tener el corazón dispuesto para eso. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Joana, por tu comentario. Aquí dice mirando el sol, y vamos a pedirle allá si Caro, que te veo conectada ahí. Caro, ¿quieres leer esta próxima gráfica? El águila es la única ave que puede volar mirando hacia el sol. Ella utiliza esa técnica cuando es amenazada por otras aves y desea escapar. De la misma manera, nosotros cristianos debemos aprender a refugiarnos en Jesucristo, el sol de justicia. Puestos Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12,
2. Bien, así que como leía, Caro, el águila, pues cuando se siente amenazada, ella sube muy alto. Y el autor del estudio nos dice que es como una comparación a lo que Hebreos 12:2 nos dice, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que nos refugiemos en Cristo, que es el sol de justicia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esa palabra ahí, autor, en el griego significa archegos, y archegos tiene unas definiciones adicionales a eso, que algún día también podemos hablar de lo que es acerca de puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Jesús no solamente, ¿verdad? En él fueron hechas todas las cosas, en él fueron llamadas las cosas, le fueron dados los nombres a las cosas, para él fueron las cosas, pero además de eso, él crea nuestra fe. El Señor es el autor de nuestra fe, pero también fue el consumador de nuestra fe, porque allí en la cruz Él consumó la fe cuando dijo consumado es. Y esta parte de Hebreos 12:2 es hermosa y podemos traerla un día en lo que es un estudio bíblico. Así que dice, de la misma manera nosotros cristianos debemos aprender a refugiarnos en Jesucristo, el sol de justicia, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por ahí tenemos también a nuestra hermana Bárbara. No sé si nuestra hermana Bárbara desde allá de Puerto Rico quiere leer una de las gráficas. Se eleva buscado el sol cuando vienen tormentas. Usa los vientos de la tempestad para impulso y elevarse sobre las nubes hasta que pasen. De la misma manera, los cristianos debemos aprovechar los vientos contrarios para fortalecernos y elevarnos en la presencia de Dios, sobreponiéndonos a toda adversidad y prueba. Amén. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Wow, hermoso. ¿Tienes algo adicional que decir al comentario, Bárbara? De verdad que la historia del águila es una historia preciosa y yo creo que la naturaleza es tan perfecta y Dios es tan perfecto. Sí. Y utilizar un ave tan hermoso como el águila nos va dirigiendo a cómo debemos de dirigirnos al Señor, ¿verdad? En medio de pruebas, en medio de adversidad, quizás en medio del dolor, porque todas las pruebas que pasa el águila, nosotros lo pasamos en nuestra vida. Y lo que está pidiendo el Señor es que en medio del dolor, en medio de cada prueba, lo busquemos a Él. Vamos a tener vientos contrarios, vamos a tener tormentas, situaciones que quizás nos quieran desviar, pero Dios lo que pide es que lo busquemos más. Y eso es lo que nos va a fortalecer. Bien, ya estamos culminando. Le voy a traer rapidito que los hermanos que no participaron hoy podrán participar en la próxima, y le voy a cerrar con estos puntos, ¿verdad?, acerca de lo que este mensaje hoy nos ha hablado. El águila es un animal que simboliza y representa muchas cosas buenas que el cristiano debe cumplir y alcanzar. Ser fiel al evangelio y tener un testimonio que honre a Dios. Perfeccionarse en los frutos del Espíritu Santo. Desarrollar los dones espirituales y nuestros talentos. Renovar nuestra vida despojándonos de lo carnal y de lo mundano. Renovar nuestro espíritu fortaleciéndonos en la presencia del Señor, teniendo una visión espiritual que sea, ¿verdad?, amplia, que se desarrolle para conocer los propósitos y la voluntad de Dios. Buscar siempre mejorar y superarse y prosperar. Así que en este tiempo, ¿verdad?, que estamos más en nuestras casas, que estamos haciendo menos uso de afuera, buscar de qué manera, ¿verdad? Hablaba con el pastor de cómo tenemos tiempo ahora de reinventarnos, tiempo de buscar nuevas fuentes económicas, aquellos que aún estamos un poquito apretados en lo económico, aquellos que estamos teniendo alguna situación en nuestro hogar, ¿verdad?, de pareja, buscar ayuda. Es un tiempo de renovación que podemos aprovechar con este asunto de lo que es estar restringidos en nuestros hogares con la pandemia. Honrar a nuestra familia, ser fiel
al matrimonio, buscar educar a nuestros hijos, ¿verdad? Saque tiempo. Yo no tengo hijos aún, pero tengo dos bellas sobrinas que a veces los fines de semana nos las traen, y siempre trato de preocuparme porque vean un material bueno. Le voy a dar un ejemplo rápido, y es que en mi país hay 3 payasos que son excepcionales. Miren, antier yo mandé a buscar en estos días la colección de ellos completa para que mis sobrinas escuchen música cristiana, ¿verdad? Y trato de hacer eso porque es que veo en la televisión y en los medios tanto bombardeo de malas ideas, de muñequitos que son feos. Vemos muñequitos de calavera, muñequitos de vampiros, muñequitas, inclusive muñequitas que antes parecían Barbie, pero ahora parecen Barbies que parecen monstruos, que parecen zombies. Y miren ese punto, dice honrar la familia, ser fiel en el matrimonio, que somos, ¿verdad?, nosotros como esposos, y dice educar a nuestros hijos. Y pues miren, llamé a un ministerio allá en Puerto Rico. Esta es una producción musical que yo considero la mejor producción musical. Lo ven así que son payasos, pero en realidad son profesionales que hicieron estas 3 producciones musicales. Ellos se llaman Querubín y Serafín. Y es un disco que son grabados en vivo, con arreglos musicales, arreglos vocales excelentes. Bueno, son para niños, pero yo me gozo escuchándolo. Y pues me comuniqué con ellos a Puerto Rico y me mandaron la colección completa, que son estos 3. Así que si les interesa, Querubín y Serafín son 2 payasos con nombre de ángeles. Los conozco personalmente. Son gente de Dios, son pastores en Puerto Rico y aman al Señor. Así que el próximo punto, no temer las adversidades, sino sobreponerse a ellas y vencerlas. Así que tenemos que ser valientes. No podemos, ¿verdad? La palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino, ¿verdad?, de los que avanzan. Y ese avance lo hacemos para la gloria del Señor. Permanecer en actitud de velar y orar para que no nos equivoquemos en nuestras decisiones. Así que ser esforzados y valientes en la guerra contra los enemigos. Y nosotros tenemos un enemigo, y es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y esa lucha, ¿verdad?, no es contra carnes ni sangre, sino contra principados y potestades. Y tenemos que estar al tanto de eso, tener discernimiento de que allá afuera se bate una batalla espiritual. Vemos en estos días lo que está sucediendo en las diferentes ciudades de Estados Unidos, también Puerto Rico, algunas ciudades de Sudamérica, estos conflictos, ¿verdad?, raciales que están habiendo, y nosotros orar porque allá afuera hay una guerra. Y por último, ser vigilantes y aguardar a la segunda venida de Cristo. Una característica del águila que leía es que el águila, además de pasar mucho tiempo volando, también pasa mucho tiempo descansando y se para en lugares altos a velar. Ahí descansa, pero todo el tiempo está pendiente de su alrededor. Así que este último punto dice, ser vigilante y aguardar la segunda venida del Señor. Así que queremos recordarles que este es el estudio bíblico, ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Comunión de Vida, que esperamos que le haya ministrado y que el Espíritu de Dios, a través de la palabra y a través de este ejemplo hermoso de lo que es el águila, nos haya ministrado nuestras vidas, haya hecho un efecto en lo que es nosotros, y empecemos a pedir al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé ideas, que nos presente qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida para poder ser renovados como el águila. Así que los que esperan en el Señor, ¿verdad?, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos.